Saludos, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, ya en el mes de mayo, el mes de las flores, el mes del Día Internacional del Trabajo, de las lluvias y de las madres dominicanas en el último domingo del mes. Saludos, Esteban. Saludos, Alex. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Oye, qué rápido va el año 2025. No hace mucho escuchábamos los ponches artesanales, los pasteles en hoja, el puerco asado, el morito. Luego llegó Reyes, el día de la Altagracia, luego el día de Duarte, posterior el día de la amistad, el día de la independencia, luego comenzó la cuaresma de los 40 días, Semana Santa, y ya estamos en mayo, Esteban Delgado, evaluando el primer cuatrimestre económico de la República Dominicana. Esto va a 1000. Como dijo una vez un santiaguero muy alegre, dice, la gente cuando sale de la capital para Santiago llega arrasando todo lo que encuentra en el camino por el deseo de llegar a la ciudad corazón, pero así va el año, como si fuera un carro sin freno. Sí, la percepción del tiempo hace ver que el año se está yendo rápido. Si ya estamos en el mes de mayo, casi a mitad de año. Un año que no parece, no se ve muy dinámico, no se ve muy activo. Tenemos una economía, un aparente estancamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el dinamismo, y eso entonces lo está sintiendo la gente. Pero de todas maneras, uno tiene que reconocer que el tiempo es relativo. Para uno se torna largo y para otro se torna corto, dependiendo de las circunstancias o las condiciones en las que estén. Y además, con el cristal con que se mire cada cosa, que se evalúe cada cosa. Esteban, luego de una Navidad que yo me la encontré muy dura, fuerte, a pesar de la bulla de los tantos miles de millones de pesos. Yo recuerdo que tú protestaste por un subsidio ahí que se inventaron en la Navidad de más de 3,000 millones de pesos. Eso ya hace más de 120 días. Pero veo, aparte del comportamiento económico en lo que va del año, que ha cambiado el ánimo del dominicano luego de lo ocurrido con los 232 muertos en el Jet Set, una tragedia muy lamentable donde perdieron la vida muchísima gente, inclusive amigos nuestros. Eduardo Grullón, presidente de la AFP Popular, su esposa, la hija de doña Melba y de don Alejandro Grullón, muchísima gente, nuestro querido amigo Ruby Pérez, con quien tertulié en una ocasión junto a Ramón Orlando en 360. Pero también vi como el ánimo del dominicano como más disminuido, naturalmente por lo ocurrido también en el Jet Set, en la Semana Santa, y además por la propia situación económica del país. Hubo un medio de comunicación que en estos días está publicando que la canasta familiar ya sobrepasa los 46,000 millones de pesos. 46,000 pesos mensuales. 46,000 pesos mensuales. Sí, exacto. Corrijo. Es un escenario donde el salario mínimo promedio es de 21,000 pesos, algo más de 21,000 pesos. Ciertamente la canasta básica no alcanza ni siquiera, o sea, el salario mínimo no alcanza para cubrir ni siquiera la parte de primer quintil de la canasta básica. Pero eso es algo recurrente. Sí, eso es recurrente. Yo, sin embargo, pienso que a propósito de lo que tú mencionas, de dinero que se destinó para determinadas cosas y que pudo haber sido tal vez ahorrado y utilizado para otras áreas, el presidente Luis Abinader tiene que hacer un ejercicio de observación de eso. Las recaudaciones del gobierno no marchan bien en el primer cuatrimestre. O sea, las recaudaciones
de acuerdo con los indicadores estadísticos, se quedaron cortas en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre de este año. Y entonces el gobierno lo que está haciendo es descuidando la inversión, los gastos de inversión, los gastos de capital, para enfocarse en cubrir lo que tiene que ver con los gastos de corriente, que es el gasto operativo del Estado. Sin embargo, debe el presidente también hacer un levantamiento para ver dónde se está gastando dinero que bien pudiera ahorrarse. O sea, como quiera que sea, las necesidades del Estado son muchas, pero hay cosas que tú tal vez te preguntas, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos o si no lo hacemos? Tú pusiste de ejemplo el caso del bono navideño en diciembre. Y yo me pregunto, ahí se gastaron alrededor de 6,000 millones de pesos, o más de 6,000 millones de pesos, porque se gastaron 4,500 millones de pesos en el monto del bono, más alrededor de 2,000 millones que se gastaron en la emisión de la tarjeta para ese bono navideño. Y yo siempre hago la referencia, ¿qué habría pasado si el gobierno no hace ese anuncio? Si el gobierno dice, si todo se desempeña normal, se paga el doble sueldo, los empleados del Estado, los subsidios que se pagan. Si hubiese ahorrado cerca de 6,000 millones de pesos. Se hubiera ahorrado 6,000 millones de pesos y el país hubiera seguido igual. O sea, tú me dirás, tal vez la gente que recibieron los 1,500 pesos, dirá, no, pero mira, a mí me cayeron bien mis 1,500 pesos, pero ¿qué hubiera pasado si no te hubieran llegado esos 1,500 pesos que te llegaron en diciembre como un bono navideño? No hubiera pasado nada y sin embargo habría habido un ahorro de 6,000 millones. Entonces, eso tiene que hacer el presidente Luis Abinader ahora, observar qué tipo de asistencia social se está ofreciendo y dónde pudiera haber algún tipo de recorte, no dejando de conceder lo que de manera cotidiana se concede, sino dejando de ofrecer o de conceder asuntos que no son necesarios ni imprescindibles para la continuidad de la operatividad del Estado y de la operatividad de la propia sociedad. Porque el dinero se está tornando escaso, porque las recaudaciones no marchan bien y la tendencia de recurrir al financiamiento externo e interno para cubrir déficit, bueno, representa también un mayor costo para el Estado. Por suerte, ahora vemos que, por ejemplo, el dólar está bajando un poco con relación al peso, pero es porque el dólar se ha devaluado a nivel internacional, no es por medidas internas. La medida que adoptaron de regular los préstamos en dólares de sectores no generadores de divisas. Eso no tiene efecto, porque ese efecto tú puedes tenerlo en meses. Tú no vas a tener el efecto de eso en días, y eso se anunció hace menos de un mes. O sea, la reducción del dólar se debe básicamente a que el dólar se ha debilitado a nivel internacional. Tiene que ver eso con los aranceles de Donald Trump. Posiblemente, y entre otras medidas que ha tomado el gobierno norteamericano. Pero a lo que me refiero es a que esa reducción del dólar nos ha caído bien, pero no es fruto de una medida interna, sino que es el resultado de una situación internacional que en cualquier momento se va a revertir. Y cuando se revierta va a volver otra vez el dólar a comenzar a subir. Tema tasa de interés, Estados Unidos, vi ahí que mantiene el Banco Central la tasa de referencia anunciada esta semana, pero la tasa de interés en Estados Unidos, ¿tú crees que pudiera afectar el tipo de cambio en República Dominicana? El tipo de cambio no, pero sí la propia tasa, porque el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, no va a bajar las tasas. No la va a bajar, incluso ha habido un max entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya el presidente Trump ha ido como flexibilizando sus posiciones frente a ese alto funcionario, lo valora, y ese alto funcionario pues tiene confirmada su presencia en la Reserva Federal hasta el 2026, que es el año que viene. No, pero además ese funcionario está ayudando al presidente Trump. Está ayudando. Está ayudando porque la Reserva Federal ha decidido mantener altas las tasas de interés y no seguir reduciéndolas precisamente para evitar que haya espirales inflacionarios. Y ahora, con las medidas que ha tomado Donald Trump de aumentar aranceles, entonces está presionando la inflación. Al presionar la inflación, entonces lo menos que puede ocurrir es que la Reserva Federal pues haga esfuerzo de mantener restrictiva el valor del dinero a los fines de evitar que esa inflación sea mayor. Fíjate que la economía de Estados Unidos en el primer trimestre no creció. Y entonces, como la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sus tasas de interés congeladas, no la va a reducir en los meses por venir, pues entonces las autoridades locales monetarias tampoco lo van a hacer. Por eso las tasas de interés locales también se mantienen altas. Pero vuelvo y reitero,
ahora debe aprovechar el gobierno para tomar algunas medidas que le permitan paliar o aprovechar la coyuntura de reducción del dólar para entonces paliar algunas situaciones que se van a avecinar, que van a llegar, y algunas que ya llegaron, que son las que tienen que ver con la reducción de la demanda interna y con las limitaciones en los ingresos fiscales que están provocando un incremento del déficit y están provocando una especie de paralización, o son el reflejo de una especie de paralización de las actividades económicas. Pero mira, uno viendo el tema de las importaciones, por ejemplo, en el primer trimestre, crecieron muy pocas, tímidamente las importaciones del país. Eso se refleja en los ingresos fiscales. Y yo creo estoy de acuerdo contigo que se necesita una reingeniería con el gasto público, porque hay elementos que también hay que involucrar. Cuando vemos que aumenta a cerca de un 29% el compromiso de los ingresos fiscales para el pago de los intereses de la deuda, cuando tenemos que reducir la inversión, el gasto de capital, cuando vemos un dato demoledor que revela que en este país hay que poner el orden con el manejo económico, más de 400 escuelas paralizadas, cuando el gobierno dominicano ha estado privilegiando el sector educativo con un 4% del PIB y no avanza la educación, Esteban. Bueno, yo he dicho muchísimas veces, y lo he reiterado, que el gobierno del presidente Luis Abinader, cuando llegó el presidente Luis Abinader al gobierno en el 2020, habían en el país 710 escuelas en proceso de construcción. No en planos, sino que ya estaban en construcción, avanzada en la obra gris, como se dice, ya estaban avanzadas en construcción. Algunas de ellas ya estaban casi terminadas. Y de esas 710 escuelas en proceso de construcción, el gobierno de Luis Abinader, en 5 años que lleva de gestión ya, solamente ha terminado alrededor de 180 escuelas. O sea que tú tienes ahí, se dice que más de 400, bueno, son alrededor de 500 las escuelas que todavía están sin terminar, que no han sido tocadas y que estaban ya casi terminadas hace 5 años. Entonces, tú te preguntas, ven acá, ¿cómo puede ser posible que un presidente llegue al gobierno, se encuentre con una cantidad de obras esenciales para el desarrollo del país, porque estamos hablando de educación, y que no las termine? Y estamos hablando de áreas que no son de inversiones demasiado grandes, porque las escuelas son edificaciones que no salen tan costosas, o sea, no es una carretera, no es un puente o una presa que tú vas a construir, es una escuela. Una escuela es una edificación que en términos relativos resulta más económica que cualquier otra obra de infraestructura extraordinaria. Y así también hay otras obras paralizadas o ralentizadas en cuanto al proceso de construcción. Fíjate, por ejemplo, la extensión de la línea 2 del metro hacia la entrada de los Alcarrizos. Señores, eso tiene 5 años parado. 4 años, o sea, parado no, 4 años y medio en proceso de construcción. ¿Y cómo es posible que eso no se haya terminado? O sea, por Dios, debió haberse terminado hace tiempo y no se ha terminado. Entonces tú tienes, por ejemplo, las obras viales que el presidente inició en Santiago, ese monorriel de Santiago. Eso tiene a Santiago una especie de caos del tránsito y de transporte. Y no se termina. Lo vi en la Semana Santa. Semi-paralizado también. En la avenida Dumit, la construcción, una vía que te comunica de Santiago a Jánico, Santiago, Las Charcas, Santiago, Jánico, conectando con la sierra. Yo vi esa construcción. Y esas construcciones están paralizadas, Alex. Están semi-paralizadas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú tienes una obra de infraestructura grande, extraordinaria, y entonces tú no tienes la forma de que eso concluya? Entonces, al final lo que se tiene ahí es un desperdicio de dinero. Entonces, por eso, vuelvo y replanteo, el presidente tiene que hacer una especie de reingeniería y ya tiene que empezar a olvidarse de eso, de que yendo a actos inaugurales simplemente para sacar titulares de periódicos, que son inauguraciones muchas veces de obras que no están terminadas. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo interesante. Cuando el presidente encabezó el acto de inauguración de la presa de Montegrande, y esa presa, lo que inauguraron fue el embalse, Alex. La presa está inoperante, no está funcionando.
Entonces tú vas y haces un acto como que para presentar algo como que ya está terminado y no está terminado. Ha habido un criterio de inaugurar obras por etapas, sin terminarlas. Entonces, mira cómo fue, por ejemplo, inaugurar el edificio del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Está ahí parado, está cerrado eso. De hace varios meses que se inauguró. Está cerrado, Alex. No está operando, no está funcionando. Entonces, ¿cómo vamos a continuar con este proceso de inauguraciones para presentarlo en un acto, para mandar la nota de prensa a los medios de comunicación, para llenar las redes sociales de contenido informativo de que el presidente inaugura, el presidente inaugura, el presidente inaugura, y cuando tú vas a ver la obra, tú dices, pero la obra no está terminada. O si está terminada, está semi-terminada y no está en operación, no está operando. Entonces, si no está operando, al final eso se queda simplemente en una especie de ilusión y no de realidad productiva para el país. Mira, en el hermano programa Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, que todos los días se hace en vivo, yo acabo de expresar que el presidente Luis Abinader, aparte del tema complicado de Haití, tiene que abocarse a una agenda para enfrentar problemas reales del país, que son muchísimos problemas. Y yo creo que el presidente debe evaluar a una gran parte de la administración pública que no está llenando su cometido y que a veces lo ponen a cometer errores. No hay que inaugurar obra por etapas, señor presidente. Aquí, por ejemplo, cuando usted comenzó el periodo presidencial, yo recuerdo siempre, Esteban, que hablaba de que el presidente debe encabezar el gabinete agropecuario. Recientemente yo vi que van a destinar 340 millones de pesos para restablecer la producción de cítrico. Se ha perdido demasiado tiempo. Tenemos problemas con los bananeros de la línea noroeste. Las exportaciones de banano se caen. Tenemos problemas con muchísimos rubros. Ahí en la Semana Santa el Ministerio de Agricultura dio una campaña bestial, que el país no tiene problemas de alimentación, pero tenemos... ¿Qué se hizo recientemente con la cuestión de la fiebre porcina africana que apareció en Dajabón y que ha desaparecido del contenido de los medios de comunicación del país? Ahora tenemos, por ejemplo, otro caso. Después de lo del Jet, escuelas por pipa con filtraciones, con deterioro, problemas en el puente de la 17, que ya... Dice Osiris de León, como que al parecer no resiste más mantenimiento, que lo que hay que construir un puente. Vamos a retomar lo que se ofreció con los fondos de Aerodón. Son muchos temas. ¿Es que esos cuántos se gastaron? Los fondos de Aerodón se gastaron. Y las obras que se prometieron. Pero se gastó. El dinero se gastó. El dinero se gastó en el 2024. No queda un chele de esos fondos. Pero se ofrecieron puentes y muchísimas cosas. Bueno, averigüe. Pero ese dinero se gastó. Entonces yo creo que no debemos dar tantos picazos de tantas cosas, sino hacer un plan, señor presidente, que consolide la gobernabilidad y la ejecución en la medida de las posibilidades. En la medida de las posibilidades, exactamente. Entonces no te habla tanto frente. Si te concentras en 2 o 3 obras, dices, bueno, yo voy a hacer 2 o 3 obras nada más, pero yo no tengo que tener 20 obras, 40 obras, 50 obras abiertas para no terminar ninguna. Bueno, entonces tú dices, bueno, que si los funcionarios, no son los funcionarios, es el presidente. Porque para eso usted lo eligieron presidente. O sea, es usted que tiene que gerenciar, pero es usted que se tiene que sentar con el funcionario y decir, no, mire, presidente, que vamos a inaugurar tal cosa. Que no, espérate. Pero ya eso está listo, sí. ¿Está listo? Bueno, pues yo voy para allá. Yo voy a ir para allá en un horario normal, en privado, sin convocar a la prensa, a ver si eso está funcionando. Exacto. Enséñame aquí, enséñame ahí. Pero esto no está terminado, pero esto le falta esto, te le falta aquello. Sí, presidente, pero eso está ley de 10 días, está ley de 20 días. No, pues yo no voy a inaugurar eso. Yo creo. Es así. Yo creo. No, al contrario, lo que hace él hace lo contrario. Lo que hace es que pone a los funcionarios a inaugurar
asuntos que no están terminados. Que el mismo funcionario dice, presidente, eso le falta todavía esto, aquello. No, tienen 10 días. En 10 días lo voy a inaugurar. Así que tiene que estar listo. Si no está listo, como quiera, yo voy a inaugurarlo en 10 días. ¿Qué va a hacer el funcionario en esos 10 días? Nada, porque no puede hacerlo. Pero como una orden presidencial, bueno, el presidente va a venir a inaugurarlo. Lo que vamos a gastar para terminar la obra, mientras tanto, vamos a hacer una inversioncita rápida para montar una tarima con luces y silla y mesa y cosas para el acto inaugural de algo que no está terminado. Yo creo que el presidente debe, y nos vamos al cambio, pensar en tener un mayor control hasta de su propia agenda para que sean las actividades confirmadas y las actividades productivas para el país, porque a veces veo también muchas actividades como que no merecen la presencia del presidente. Vamos al cambio. Venimos con temas de gran actualidad. Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, quiero ahora introducir, Esteban Delgado, algunos temas positivos. Hablábamos de temas complicaditos en el primer segmento. Qué bien que la República Dominicana acaba de inaugurar un proyecto para ensamblar vehículos ahí en San Cristóbal, en la industria militar. Vamos a ensamblar ambulancias y otros vehículos. Yo recuerdo cuando Hipólito Mejía era presidente, que fue una vez a Ucrania y vio la fabricación de aviones y como que le pasó por la cabeza a Hipólito la posibilidad de que algún día en República Dominicana ensambláramos aviones. Mira, yo me río porque, primero, eso que anunció el presidente Luis Abinader, que una inauguración de algo que no era para inaugurar, sino vamos a decir, una reapertura o la retoma de un proyecto que data del año 1948. Que era un centro tecnológico que había inaugurado Trujillo. Se conocía como la Armería. Así se llamaba. Después tenía otro nombre, los Institutos Tecnológicos de las Fuerzas Armadas. Pero era donde está lo que antes se llamaba la Armería en San Cristóbal, es lo que ahora el presidente está anunciando como si fuera algo ahí nuevo. Fabricaban la ametralladora Cristóbal. Sí, pero tenía otras divisiones. O sea, era un proyecto mucho más amplio que tenía la intención de desarrollar la fabricación y la producción de bienes mecánicos que fueran demandados por la industria local. Y aparte de eso también se iba a construir armas. Lo que pasa es que la parte que más se desarrolló fue la que tenía que ver con armas. Fabricaban un fusil que se conocía como el fusil Cristóbal. Le decían Cristóbal porque como era en San Cristóbal que estaba la Armería, era un fusil largo. Todavía hasta no hace mucho tiempo los miembros del ejército la utilizaban. Incluso utilizaban los miembros del ejército el fusil FAL y la metralleta Cristóbal. La Cristóbal, ese fusil Cristóbal, eso también lo llegó a utilizar los miembros de la Revolución Cubana. Incluso hay fotografías donde aparece el propio Fidel Castro con fusiles de eso, con un fusil de ese Cristóbal, porque se caracterizaba porque tenía el cañón muy largo. Y entonces tú te dabas cuenta que era un Cristóbal. Y todavía no duda usted que por ahí por la frontera usted se encuentre con guardias, con fusiles de eso, porque todavía existen algunos fusiles Cristóbal. A lo que me refiero es a que el presidente va, como decíamos en el segmento anterior, a hacer un acto inaugural de un proyecto o de una empresa estatal militar que ya existía, que repito, existía del año 1948. Entonces lo que se está haciendo es retomando las funciones de eso para entonces darle un uso también de gran utilidad. En este caso, lo que se conoce como va a ser como para ensamblar ambulancias, que básicamente no es ensamblar vehículos, es ensamblar la parte trasera de camionetas con los insumos y los materiales que se requieren en una ambulancia. O sea, porque cuando te hablan de ensamblar vehículos, tú piensas que van a ensamblar vehículos, que van a traer motor y van a traer el desarmado, los guardalodos y el chasis y todo, y que eso lo van a armar aquí. Ahí tenemos las imágenes del ministro del MIDE de Defensa, Fernández Onofre, teniente general, hablando en ese acto. Y ahí también estuvo presente el señor presidente de la República. Mira, San Cristóbal fue una de las provincias
donde Trujillo, ahí vemos imágenes de lo que tú estás diciendo, donde Trujillo no solamente estableció la armería, establecieron la industria del vidrio, la licorera La Altagracia, estableció, porque Jaina pertenece a San Cristóbal, el ingenio Río Jaina, el ingenio Catarey y la fábrica, la Industria Nacional del Papel también en Villa Altagracia. Sí, todo eso en la provincia de San Cristóbal. Entonces decía que el ensamble no es de vehículos como vehículos, sino que son ensambles de la parte que tiene que ver con, de vehículos. De partes de vehículos, principalmente lo que tiene que ver con la furgoneta donde se incluyen los insumos de ambulancias. Se ha ofrecido información de que ya se van a hacer esos ensamblajes para ambulancias que irían para el servicio 911 y para otras instituciones del Estado, el Ministerio de Salud Pública, y que el ahorro que tendría el Estado con relación a precios, tomando en cuenta ese ensamblaje aquí y no comprando el producto fuera del país y trayéndolo ya armado fuera del país, sería de alrededor de un 25%. O sea que tampoco el ahorro va a ser un ahorro extraordinariamente grande, pero un ahorro de un 25% es importante. Y más que eso, más que el ahorro, lo importante también es que se va a constituir en un área de generación de empleo, porque se van a generar alrededor de 400 empleos ahí. Ojalá que sea algo que se le dé seguimiento. Ojalá que se le dé seguimiento. Fíjate que ahí se anunció que se van a estar desarrollando proyectos de ensamblaje de vehículos y otro tipo de insumos, pero que será en los próximos 18 meses, lo cual indica que eso todavía no está listo. Que todavía no está listo, terminado. O sea, lo que mencionamos, que siempre se hacen actos inaugurales de obras que todavía no están concluidas. Entonces ahora hay que darle seguimiento, a ver, porque tal vez dentro de un año, dentro de 2 años, tú le preguntas, ven acá, ¿y cómo va la empresa ensambladora? Te dice, no, eso está ahí medio. Entonces, tú necesitas que eso se le dé continuidad y que no se quede simplemente un anuncio de medios de comunicación, que nos llenamos de satisfacción y de alegría, viendo que ya tenemos un área de ensamblaje de ambulancia, pero que tal vez dentro de unos cuantos meses nos encontremos con que eso no ha avanzado. Esteban, por otra parte, el Banco de Reserva suscribió un importante acuerdo para incrementar el financiamiento a las MIPYMES. Eso es positivo. Bueno, sí, claro que es positivo. Multiplica el financiamiento a las MIPYMES, que sí, es una de las actividades económicas con una presencia de un 38% en el PIB. Sí, aunque las MIPYMES tienen la debilidad de que ciertamente tienen una presencia importante en el PIB, pero es una presencia... Pero para mantenerla da mucho trabajo. No, es que se destaca más en la informalidad. Los financiamientos a las MIPYMES van a contribuir con que se vaya fortaleciendo también la formalización de esas empresas. O sea, para una empresa MIPYME conseguir un financiamiento a través de un banco institucionalizado, un banco formal, como el caso del banco de reserva, que es del Estado, pues tendría que estar en proceso de formalización. Entonces, eso de incentivar el financiamiento a las MIPYMES también constituye un incentivo hacia la formalización de las micro y pequeñas empresas. Ojalá que continúe fortaleciéndose ese proceso de apertura y ampliación de la cartera de los bancos hacia las MIPYMES. También quiero resaltar el respaldo del Banco de Reservas al remozamiento de parques, que es una de las noticias de estos días. Un par de parques importantes remozados por el Banco de Reserva en Santo Domingo Norte y en el Distrito Nacional. El Banco Popular también ha tenido una línea de acción con el remozamiento de parques importantes de la ciudad, y el Grupo Popular celebró hace poco su asamblea, ya pasando de un billón de pesos en activos. En activos. Sí, más de 1 millón de millones, como se dice, de pesos en activos. Ya el Grupo Popular como tal, o sea, cuando hablamos del Grupo Financiero Popular, no del Banco Popular solo, sino del banco y de las filiales que tiene, su AFP, su AFI, administradora de fondos de inversión, y entre otras empresas filiales al Grupo Financiero Popular. Esteban, quiero resaltar el papel de prousuario de la Superintendencia de Bancos para atender cualquier queja de los usuarios del sistema financiero dominicano, una iniciativa valiosa pro usuario, y además saludar la amplitud
de toda la información que ofrece a nivel de las estadísticas la Superintendencia de Bancos. He ido a un par de encuentros a la Superintendencia de Bancos donde se ha explicado la mayor cantidad de estadísticas, que es algo muy importante para medir toda la actividad del sistema financiero, pero además recordar que en el año 2025 y en lo adelante, el tema de la inclusión bancaria debe ser un tema más proactivo. El Banco de Reserva tiene un programa de promoción, de llevar esa inclusión bancaria a los sectores. El último sector de Santo Domingo Sabio hicieron la última jornada. Y tú que hablas mucho de formalización económica, la inclusión financiera es un elemento importante, como tú lo desarrollabas ahorita cuando mencionaba lo del financiamiento a las MIPYMES. Sí, y fíjate que el Banco de Reserva lleva la delantera con esto de impulsar la bancarización de personas que no tienen cuenta de banco, que no están bancarizadas, y es porque al Banco de Reserva le toca eso. Cuando digo le toca es porque es el Banco del Estado. Si es el Banco de los Dominicanos y el Banco del Estado, porque los otros bancos del sector privado han trabajado en impulsar también la bancarización, pero tú sabes que como quiera que sea son entidades de negocios. Y de repente, bueno, tú dirás, ¿qué ventaja tiene un banco ya establecido con buenos niveles de rentabilidad y con buenos niveles de operatividad en términos de negocios? ¿Cuánto le implica en términos de ventaja en términos, vamos a decir, económicos de ganancia, el hecho de incluir financieramente, abrirle cuenta, incluir, bancarizar a gente de escasos recursos, gente pobre, gente que están... entonces, en términos, vamos a decir que posiblemente en términos de ganancia, eso no represente mucho para un banco y tal vez representa más esfuerzo que beneficio. Pero lo hacen y lo deben hacer por un asunto de aporte o de contribución social corporativa. Ahora, lo hacen con mayor lentitud a como lo hace el Banco de Reserva, porque el Banco de Reserva no solo lo hace como un aporte de responsabilidad social corporativa, sino como la obligación que tiene el Estado de ir fortaleciendo la bancarización y la inclusión financiera de gente que todavía está al margen de esa formalidad. Mire, Esteban, rápidamente, para que nos vayamos al cambio, la nueva embajadora designada por el presidente Trump tiene muchos retos en República Dominicana. Hizo una presentación que ojalá podamos, señor director, presentar rápidamente, de la embajadora designada para República Dominicana, que no solamente viene a trabajar con el tema de la incidencia de la economía china en la República Dominicana, el tema dominico-haitiano, el Tratado de Libre Comercio con las nuevas políticas de Trump, aranceles, y además viene para un país aliado fundamental de los Estados Unidos. Vamos a ver, señor director, si usted tiene por ahí lo de la embajadora de Estados Unidos para presentarle algo ahí a los televidentes de Coloquio sobre un tema importante. I am deeply honored and humbled to be nominated by President Trump to serve as United States Ambassador to the Dominican Republic, and am grateful for the trust President Trump and Secretary Rubio have placed in me to lead our mission in Santo Domingo. I would like to take a moment to express my deepest condolences to the people of the Dominican Republic who are still mourning the loss of loved ones following the tragic accident at a well-known nightclub in Santo Domingo last month. I would like to recognize my 4 beautiful children, Christian, Isabella, Maria Soledad, and Xavier, who are here with me today, my parents, Miguel and Pilar, who are watching from their home in Arizona, my siblings, and all of my dear friends who have kept me in their prayers. I come before you today, a product of the American dream. My father was born in Superior, Arizona, a copper mining town where he grew up in poverty, working odd jobs to help his parents make ends meet when he wasn't at school, where he stood out as a star.
Bien, Esa era la embajadora ahí, designada. ahí vemos, Esteban, para que la gente conozca el rostro de la nueva embajadora. Sí, ella se llama Lía Campos. Ella estaba ahí en esa exposición, ese video. En el Congreso de Estados Estaba en el Unidos. Senado de los Estados Unidos, exactamente, donde estaba haciendo una exposición, porque eso es lo que se estira cuando se designa un embajador que va para un país. Entonces, en el caso, bueno, de Estados Unidos, el Senado llama a ese embajador para preguntarle, para entonces luego proceder a la aprobación de esa designación. O sea, esa designación del presidente Trump tiene que ser ratificada por el Senado. Una vez la escuchan, hablan con ella, le preguntan cualquier cosa, qué usted va a hacer, cuáles son sus planes. Entonces luego se procede a aprobarla en sesión y cuando se aprueba es cuando entonces ya puede venir al país donde fue designada, en este caso la República Dominicana. Ahora, yo quiero hacer referencia a que, porque nosotros lo ponemos como, bueno, mira, muy entusiasmados, porque desde el año 2021 aquí no hay embajadora, embajador norteamericano. Entonces, bueno, qué bueno que vamos a tener un embajador norteamericano, pero tomen en cuenta algo para que no nos perdamos en detalle. El embajador de Estados Unidos o la embajadora de Estados Unidos viene aquí o a cualquier país donde es designado a defender los intereses de Estados Unidos. Como punto número 1. No a defender los intereses de la República Dominicana. Entonces viene una embajadora de Estados Unidos a la República Dominicana a defender los intereses de Estados Unidos. Algo que pudiera ser, en vez de ser más cómodo para nosotros, pudiera ser incluso más retador. Porque tendríamos entonces un embajador ahí que tiene más autoridad. Los intereses de Estados Unidos. Y que tiene más autoridad para hablar y para participar que el encargado de negocios, que puede estar sustituyéndola, o cualquier otro funcionario de menor nivel. Entonces, lo digo así es porque no es un asunto de que estemos, bueno, qué bueno que Estados Unidos, ya tenemos un embajador de Estados Unidos. Sí, pero ese embajador no viene, eso no es un embajador no es un premio para la República Dominicana. Eso es para que entonces nosotros sepamos cuál es el rol que nos corresponde de defensa de los intereses dominicanos en nuestra buena relación con Estados Unidos, ahora con un interlocutor que va a ser esa embajadora que va a defender los intereses norteamericanos en su relación con la República Dominicana. Y para que, no nos perdamos en le detalle. genera reto al gobierno dominicano actuar con las políticas que le tracen a esa embajadora. O sea, la reacción dominicana más proactiva. Vamos al cambio y venimos con Pedro Matos en los minutos restantes de Coloquio, el programa económico de la semana. Amigos y amigas, vamos a recibir a Pedro Matos. Esteban Delgado, Pedro Matos reapareció. Ese hombre no tiene tiempo ni siquiera para descansar. Bienvenido, Pedro, aquí a Coloquio. Saludos. Hay tiempo. No te hace falta, Pedro. Hay tiempo para todo. Lo que pasa es que cuando la economía se aprieta, el buen gerente, el buen piloto. Y se apretó la economía. Tiene que timonear bien el avión. Pedro, y se apretó la economía. Solo creció 1.5. Y el problema no es lo que digan los economistas en relación al índice de crecimiento, sino lo que se siente en el bolsillo. Pero vamos a hablar hoy. Escúchame un segundito, Pedro. Hay una nueva industria, Esteban, una nueva industria. Incluso que motivó una tertulia económica en una cadena esta semana. Dice que en el país hay una industria de las estadísticas y que cada economista saca de su bolsillo y de su carpeta estadística y después entonces comienza la gente a analizarla. Algunas veces se contradicen. Hacen faltas estadísticas. Sí. Mira, hay un tema interesante, como dice mi hermano Esteban Delgado, y es que en esta semana el ministro de Trabajo dio unas declaraciones importantes. Dentro de ello es la idea de bajar un poco, lograr llevar la informalidad, según los detalles de la información, a un 50% de donde está ahora mismo. Muy importante esa declaración. También dentro de las informaciones que pudimos recuperar, habló de la importancia del primer empleo. Habló de la importancia de un programa que está desarrollando el BID en esa institución y también habló de algunas políticas públicas, vamos a llamarle así, que tenía el Ministerio de Trabajo en aquellos años, 70, 80, que no solamente el Ministerio de Trabajo, yo le tengo un sobrenombre y son los cucos de algunas instituciones públicas que no tienen que ver nada con Toño Rosario.
y es que el cuco de las inspectorías, ya eso no debe salir. Hay políticas, señores, que cuando ya llegó su fecha de vencimiento, ya hay que llevarla al olvido. ¿Y por qué? Estamos hablando de que en la declaración salió que para atender unas 127,000 unidades productivas, como ellos le llaman, solo tienen creo que 80 inspectores y que deben llevarlo a 400. Y yo diría que si tú buscas en Google, te vas a encontrar que el Ministerio de Trabajo solo está interconectado con la plataforma de la Seguridad Social, que es un medio de formalidad, con el sector turismo. Tú lo buscas y solo está interconectado con el sector turismo. Señor ministro, toda empresa que lleva a sus empleados a pagar la seguridad social ya es formalizada. Por lo que yo entiendo que el Ministerio de Turismo, una sugerencia sana, lo que debe hacer es interconectarse a la plataforma de la seguridad social y no venir con el cuco de los inspectores de nuevo, que es una política muy repudiada por los empresarios. Pero existe sin salir. Y yo se lo digo porque nosotros tenemos más de 30 años de ejercicio y los empresarios botan chispa, porque además de eso, solo lo que hacen es chantajear al empresario. Entonces, ¿por qué no conectamos con el área de... En algún caso. ¿Por qué no conectamos? O alegada extorsión. Bueno, pero vamos a seguir. Para suavizar un poco más la cosa. Para suavizar un poco, yo le sugiero que si vamos a buscar inspectores, en vez de abogados, como él planteó ahí, busquemos ingenieros para ayudar a las empresas en su seguridad e higiene industrial, que eso sí es un problema aquí en este país, porque a cada rato, y ojalá no sea así, en este país se va a dar el caso de muchas explosiones, porque la pregunta es, ¿quién le está dando seguimiento a la regulación de las industrias en este país? Debe ser el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, ahí sale otra noticia, que la industria de cosméticos tiene más de 7,000 empleados regularizados, formalizados. Y qué bueno, y que está exportando más de 8,000 millones de pesos. Exportando. Y que desde el punto de vista per cápita, es la industria más fuerte de América Latina. Perfecto. Pero salió otra noticia de ese mismo sector. 185,000 empleados informales. Entonces, señor ministro, usted es un hombre influyente. Busque la manera de que haya una cohesión entre la DGI y la Seguridad Social para que con un impuesto único esos salones de belleza se formalicen. Que pudiera ser, bueno, yo lo que genero son X cantidad, como hemos dicho siempre, de ingresos. Bueno, paga un 1%, un 3%, un 4%. Y la regulariza por lo menos los empleados que tiene fijo en la seguridad social. Pero eso sería... Eso sí es importante. Pero eso sería a través de una especie de monotributo, pero para eso tendría que hacerse por ley. Sí, eso no se puede hacer de manera administrativa. Pero tiene que haber interconexión entre esos funcionarios, entre industria y comercio, DGI, Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Pero hay otro punto. Yo me hago la pregunta... no solamente a mí me ha pasado, le pasa a varios colegas consultores y a muchos empresarios que quieren conseguir un empleado calificado para X puesto y no tienen acceso a una bolsa de empleo. Entonces también eso es formalización y el Ministerio de Trabajo debe esa bolsa que tiene de empleo, debe hacerla más moderna, más abierta al público. Que tú busques ahí, Google, inmediatamente tú canaliza el tipo de empleado que tú necesitas, te salgan varias ofertas, varios currículos. Pero hay otra pregunta. ¿Por qué no fortalecemos el primer empleo? Usted ha venido muy preguntón hoy. Claro, no, porque lo que estoy tratando es... yo le voy a cambiar el nombre, usted, señor preguntón. Lo que estoy tratando de contribuir un poco a lo que se llama la formalidad, es el tema, la formalización. El primer empleo. Mire, nosotros tenemos la experiencia de que Infotep comenzó, y era Infotep, Ministerio de Trabajo y Empresa, con el sistema dual, y eso hace casi 30 años. Y personalmente yo fui pionero, porque yo era asesor de empresa en ese momento allá.
Y nosotros logramos colocar en esa etapa pionera muchos jóvenes preparados en las empresas y hoy son grandes gerentes. ¿Por qué no formalizar esa idea del primer empleo por ley, que no sé si ha salido, por dónde anda? Esa sí es una política pública que puede ayudar a la formalización. Entonces tenemos ahí, no es que yo quiero trazarle línea al ministro, pero tenemos ahí una bolsa de empleo que debe ser más ampliada. Tenemos ahí la plataforma digital del Ministerio de Trabajo que yo sugiero que debe ser interconectada con las industrias, con el sector servicio, con el turismo, con cosméticos, con todos los sectores. Ahora, hay unos centavitos que se pagan para comprar el chip, para tú formalizar las vacaciones de los empleados, registrarlos y registrar los empleados nuevos, lo que salen. Póngale alguito en el pago de la seguridad social, porque como quiera hay que pagarlo. E interconecte, porque ahí usted se va a dar cuenta, señor ministro, cuántos empleados están formalizados y cuáles empresas no se han formalizado. Pero hay otro tema. La DGI te acepta el gasto de los empleados que tú has registrado en la seguridad social y que pagan su seguridad social, ¿verdad? Entonces, si la DGI lo admite como bueno y válido, busquen ustedes la manera en el Ministerio de Trabajo de interconectar para que se den cuenta quién está formalizado o no. Pero faltaría una última interrogante. Sabemos el rol que juega el Ministerio de Trabajo, no es cualquier ministerio, porque tiene que ver con el trabajador, con un sector muy necesitado en este país. Entonces, ¿por qué la seguridad social sigue siendo un cuco para los empresarios? Yo lo que le quiero decir al señor ministro es que hay mucha tela que cortar antes de hablar del cuco. No queremos más cucos, señor secretario. Demasiado cuco tenemos en este país. ¿Y usted no cree que el secretario lo que debe es escuchar el merengue del cuco Toño Rosario? Digo yo, para darle sabor a de todas esto. maneras, el Ministerio de Trabajo tiene como quiera que tener inspectores y tiene que hacer inspectoría. Una cosa es lo que pudiéramos poner en cuestionamiento es el tipo de inspección y la labor que se tiene haga. que hacer el Ministerio de Trabajo. Porque, por ejemplo, tú mencionabas el área de higiene y de seguridad de los trabajadores. Exactamente. Y eso tiene que establecerse mediante inspectoría. Que deben ir a los centros de trabajo para ver bajo qué condiciones están trabajando los trabajadores, pero aparte de eso ver también bajo qué condiciones físicas opera esa empresa y también ver de los empleados que tienen, cuántos de esos empleados están en formalidad y cuántos están en informalidad, porque nosotros tenemos aquí una cantidad importante de empresas que tienen, qué sé yo, 50 empleados, 30 cotizando a la seguridad social y 20 que no cotizan a la seguridad social. Eso se da. Eso se da y se da con mucha Empresas frecuencia. que tienen gente, empleados formales Sí, y no formales. Y tienen no formales. Entonces, por el cupo. esa inspección tiene que hacerla, Claro. tiene que hacerla el Ministerio de Trabajo y verificar, bueno, sí, enséñame su nómina, ¿cuántos empleados tiene? Pero yo veo aquí que hay 50 y yo veo que usted nada más tiene registrado una seguridad social 30 o 15 o 20. ¿Qué pasa aquí? Eso tiene que hacerse con inspectoría. Pero bien hecho. Pero claro, exactamente. Pero a lo que me refiero es que no es que el cuco de los inspectores debe existir. Lo que tenemos que ver es qué tipo de inspección van a hacer esos empleados del Ministerio de Trabajo en cada una de las empresas. Y que sean inspecciones éticas, porque están interconectadas muchas cosas. Mira, por ejemplo, la compañía de seguros van y verifican el área de lo asegurado en la empresa. Van médicos, por ejemplo, cuando se necesita cualquier emergencia, van médicos, verifican las condiciones, van ingenieros que verifican los techos, el techo, las paredes con los ruidos. Mira, pero una empresa no es un flancito. Si hay una cosa que ha tenido el presidente Luis Abinader, es que ha tratado de evitar que las políticas públicas que no den resultados sigan funcionando. La verdad hay que decirla. Y yo lo que entiendo es que si estamos en la época digital, en lo que es la inteligencia artificial, el Ministerio de Turismo, de Trabajo, lo que debe caminar hacia allá. Es decir, cómo yo me interconecto con la DGI, cómo me interconecto con la Seguridad Social y con los datos que obtenga Esteban Delgado. Entonces, ahí sí yo puedo, porque hay inspectores. Y yo he tenido clientes donde he tenido que recibir inspectores y hacen su trabajo bien hecho en ese sentido. Quizás lo que es un poco duro
es que esos inspectores salgan como hacían antes, con un maleticito por la calle, visitando empresita por empresita. Picando. Esa es la parte negativa. Por eso yo le sugiero al ministro la sugerencia que le hice, que trabaje en políticas que sí son necesarias, como la que mencioné en la conversación anterior. Bueno, despedimos el programa diciendo que parece que el Ministerio de Trabajo tendrá que buscar 1 millón de inspectores para fiscalizar todos los talleres que están en las aceras, en los contenes, en el barrio, en todos los sitios, y donde van a contar muchísima gente que no están ni siquiera en las nóminas de la Seguridad Social. Esteban, ¿cómo despedimos el programa en este día? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Y muchas gracias al señor MIPYME, Pedro Matos. Hasta el próximo coloquio, el programa económico de la semana. Su Mundo TV.